Hola a todos, vamos a continuar con el tema de PLCs y el día de hoy vamos a empezar a generar soluciones para algunos ejercicios y también vamos a utilizar un simulador para verificar que nuestras soluciones sean las adecuadas. El simulador que vamos a utilizar lo pueden encontrar en esta dirección www.plcfiddle.com. Es uno de los tantos simuladores que hay en línea, pero vamos a concentrarnos en este, sobre todo porque no requiere que instalemos nada. Muy bien, vamos a empezar. Este es el primer ejercicio que vamos a revisar. Y siempre que tratemos de resolver un ejercicio con PLCs, tenemos que pasar por tres etapas principales. La primera, obviamente, es leer el objetivo o definir claramente cuál es el objetivo de la automatización. Este se los pongo aquí arriba. El segundo, debemos definir claramente cuáles son las entradas y tercero es cuáles son las salidas. Una vez que tenemos eso bien claro, entonces es cuando empezamos a realizar propiamente nuestra programación. Vamos a revisar lo que nos pide este ejercicio. Nos dice que para que el taladro se accione, la pieza debe estar en su posición y el operador debe de presionar los dos botones de encendido. En este caso son los botones PB1 y PB2. Además, el sistema cuenta con un botón de arranque y un botón de paro general y un foco que indica que el sistema está encendido. Y aquí nos pone como una nota que el taladro se lleva hacia abajo mecánicamente utilizando un pedal. Quiere decir que esa parte nosotros no la vamos a automatizar. Entonces, recalcando un poquito cómo es que va a funcionar esto. Cuando llega el operador, va a presionar el botón de arranque. Con eso lo que va a hacer es encenderse la luz que le va a indicar que el sistema está funcionando, aunque en esta etapa el motor aún no gira. Enseguida lo que va a pasar es que el usuario pone la pieza en su lugar. Al poner la pieza en su lugar hay un sensor que lo detecta y este sensor envía un 1 al PLC indicándole que la pieza ya está en su lugar. Luego, una vez que el operador puso la pieza, entonces debe de presionar el botón al mismo tiempo PB1 y con la otra mano PB2. La idea de esto es que el operador tenga las manos en un lugar seguro. Muy bien, entonces este es el planteamiento general y como les dije al inicio, lo primero que tenemos que definir claramente es cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Voy a empezar definiendo cuáles son las entradas. Por supuesto, dijimos que tenemos un botón de arranque, el cual lo voy a abreviar y le voy a poner la letra A. Con eso vamos a nosotros identificar en nuestra programación el botón de arranque. Tengo un botón de paro, el cual lo vamos a identificar por la letra P. Tengo el sensor que detecta la pieza, a ese lo voy a llamar S. Y tengo los botones PB1 y PB2 que se van a llamar así, PB1, PB1 y el botón PB2. Esta es mi lista abreviada de entradas. Y ahora debo de considerar cuáles son mis salidas. Pues solamente tengo dos salidas. Una luz que me indica que el sistema está funcionando y otro que me indica que el motor ya va a estar funcionando. Es decir, cuando el PLC manda a encender la luz, físicamente una luz se va a encender. Y cuando encienda la salida de motor, pues es justamente cuando el motor se enciende. Entonces, eso también lo voy a abreviar. La salida de luz encendido la voy a llamar salida L y la salida del motor del taladro simplemente la voy a llamar como salida M y ya está. Estas son las variables con las que tengo que trabajar en mi programación. Recuerden que además de estas variables puedo yo tener algunas otras variables intermedias. Si yo quisiera puedo agregar otra variable que se llame auxiliar. En este caso no lo voy a hacer. Y ya está. Entonces ahora sí puedo pasar al punto donde puedo empezar a hacer mi programación. La vamos a hacer en lenguaje de contactos. Lo primero que les quiero recordar aquí es que
para cada salida debe de existir al menos una línea de programación. Es decir, yo sé que en mi lenguaje de escaleras debo de tener una salida que termine para la letra L, que es mi luz de encendido, y tendré otra salida que involucre a la letra M, que es la del motor. ¿Qué debo de tener cuidado? Primero, que debe de haber una salida M y una M, una L y una M. Y la otra cosa que debo de tener cuidado es que no pueden existir dos salidas que se llamen de la misma forma. Es decir, no puedo, por ejemplo, no podría yo hacer esto, no podría poner, primero hago una definición para L y después hago otra definición para L. De lo que vimos, cómo funciona el PLC, recuérdense que el PLC lo primero que hace es leer el estado de las entradas, lo almacena eso en su memoria y luego ejecuta uno a uno las líneas de programación. Supongamos que en esta primera línea resulta que resolvemos los contactos y L es igual a 1, es decir, L se debe de encender. Perfecto. Después resolvemos la segunda línea y me dice que M es igual a 0, y luego llegamos a la tercera línea donde vuelvo a tener una definición para la variable L. Digamos que ahora aquí la variable L es igual a 0. ¿Qué es lo que va a pasar? Recuerden que lo que hace el PLC de nuevo es leer el estado de las entradas, ejecuta su programa y después refresca el estado de las salidas. Entonces, con el último valor que se quedó el programa es con L igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que L igual a 1 se borró automáticamente por la segunda línea que tengo aquí. Esto quiere decir que si tengo dos líneas repetidas con la misma variable de salida, todas las que estén arriba de la última es como si no existieran. Es decir, mi programación no le va a hacer prácticamente caso y solamente le va a hacer caso a esta. Por eso es bien importante que cuando hagamos un programa con PLC nos aseguremos que no haya dos líneas duplicadas. Es decir, solamente puede haber una letra L y una letra M como salidas. No puedo tener dos o más de estas letras. Bueno, dicho esto, vamos a hacer la programación para el primer ejercicio. Por lo general la pregunta que me hacen es ¿y por dónde empiezo? Bueno, si tengo un botón de arranque y paro, seguramente es por allí donde voy a iniciar. Entonces vean que nos dice que cuando presiono el botón de arranque, en ese momento se debe de encender la luz y el sistema se queda encendido hasta que yo presione el botón de paro. Como la condición de arranque va a desaparecer, eso quiere decir que automáticamente tengo que trabajar con un latch. Entonces voy a utilizar la estructura del latch que ya conozco. Voy a poner en esta sección mi programación. Entonces pongo un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, mi variable de salida. Y acuérdense que le tengo que hacer un latch o una conexión en paralelo a la condición de arranque. Entonces, arranque lo voy a asociar con justamente la variable A que ya definí como arranque, la variable P con paro, y lo que va a hacer esta línea es encenderme la luz del sistema. Ahora, como yo quiero que una vez que yo quite el dedo del botón de arranque el sistema se quede encendido, entonces le hago un latch a la condición de arranque, es decir, asocio un contacto en paralelo al un contacto en paralelo a la función de arranque. ¿Listo? Entonces cuando presiono arranque se enciende la luz. Cuando se enciende la luz, el botón latch que está aquí, bueno, el switch latch que está aquí, el contacto normalmente abierto que tiene la función del latch, se cierra y entonces la corriente ahora puede fluir hacia abajo aunque yo quite el dedo del arranque. Con eso ya llegamos a la primera parte del problema, que es cuando el usuario presiona el botón de arranque, se enciende la luz y se mantiene encendido hasta que se presione el botón de paro. Esa es mi primera línea de programación. La segunda línea tiene que ver con la condición que necesito para que el motor encienda. Lo que me pide es que la pieza debe de estar en su lugar, eso me lo indica este sensor, y además PB1 y PB2 deben de estar accionados por el operador para asegurarnos que tiene los dedos o las manos en una posición segura. Entonces regreso a mi programación. Entonces una condición es que esté presionado que el sensor esté activado, por eso lo relaciono con un contacto normalmente abierto. La otra condición
es que además debo de tener presionado PB1, así es que este se va a accionar con PB1, otro contacto que se accione con PB2, y aquí ya podría poner el motor. Es decir, podría unir esta línea, pero si lo uno, eso querría decir que el motor lo podía prender inclusive aunque no esté encendido el sistema, es decir, aunque no haya una luz que me indique que el sistema está encendido. Por eso es que aquí, como una siguiente condición, le voy a decir que el motor se puede encender únicamente si la luz de encendido está funcionando. Y así es como queda mi programación. Revisamos un poquito esto. Me dice que, bueno, idealmente aquí está la otra línea. Se acuerdan que siempre tengo entre dos líneas y con esto voy formando mi escalera. Recuérdense que al menos debo de tener dos líneas, una para cada salida, una para la luz y otra para el motor. Y ahora sí, revisamos mi programación. La idea es que si yo le doy arranque, entonces se prende la luz. Aquí por alguna función se me borró el... Entonces se prende la luz. Al prenderse la luz se cierra este contacto y la luz permanece encendida todo el tiempo hasta que yo presione paro. Ok, si la luz está encendida, entonces este contacto se cierra porque cuando L es igual a 1, ya sabemos que este cambia de estado y se cierra. PB1 indica que ya está la mano en la posición de PB1, también debe estar la mano en posición PB2, es decir, el usuario debe tener las manos en una posición segura. Y por último, el sensor me dice que ya está en su posición y con eso ya puede funcionar el motor. Vean que si por alguna razón el motor esté funcionando y alguien presiona el botón de paro, entonces todo se va a apagar porque el botón de paro apaga la luz y al apagarse la luz, este contacto vuelve a estar normalmente abierto. Recuerden, como nosotros dibujemos el contacto, es como se va a comportar cuando la variable asociada, en este caso la variable L, valga 0. Y aquí está la solución para mi primer ejercicio. Bien, ahora llevemos esta solución hacia el simulador para que nos demos cuenta cómo es que trabaja. Voy a abrir el simulador entonces. Recuerden, nos vamos a la página de internet www.plcfiddle.com y aquí podemos ver el simulador. Por default siempre nos va a poner un latch de arranque. Lo podemos utilizar. Y dense cuenta que en esta sección tengo la parte donde puedo agregar todas las variables que necesito. ¿De acuerdo? En este caso voy a agregar, me voy a olvidar de esta primera línea y voy a poner todas las variables. Recuerden que tengo un botón de arranque y el tipo de variable, vean que aquí me puede decir que es una variable booleana, es decir, que solamente vale 1, 0. Tengo una variable de tipo número, una variable de tipo tiempo o una variable de tipo contador. Más adelante vamos a ver los otros tipos de variables, pero en este caso me voy a dedicar a variables booleanas, que es con lo que voy a solucionar este primer ejercicio. Entonces la agrego y automáticamente se pone aquí. Entonces este es mi botón de arranque, tengo mi botón de paro, también es booleano, tengo el sensor como entrada, tengo PB1 y por último tengo PB2. Esas son mis variables de entrada. También voy a declarar mis variables de salida. En este caso tengo la variable que llamé luz y por último la variable que llamé motor, una M. Listo, ya tengo en esta sección ahora sí definidas todas las variables para realizar mi programación. Ahora puedo empezar a poner uno a uno los renglones de mi programación. En este caso solamente necesito dos. Si requiriera otro renglón, eso lo puedo agregar en esta sección donde está la pantalla, la pestañita Other. Aquí me da chance de agregar otro renglón. Vean, lo puedo agregar. También aquí puedo poner una configuración en paralelo. Y si alguno de estos botones no me sirvieran, por ejemplo el botón este que tengo aquí no me sirve, entonces lo mando al trash y ya empieza a desaparecer. Ok, pues aquí también voy a quitar esto. Voy a quitar mi botón, este botón, para que empecemos con algo completamente nuevo en cuanto a la programación. Muy bien, entonces ya vieron cómo aquí podemos funcionar trash.
Esta opción me permite generar conexiones en paralelo. De hecho, es lo que yo necesito. Necesito para la primera línea, si se acuerdan, había un latch, y eso quiere decir que requiere una conexión en paralelo. Simplemente la tomo y la pongo. Es importante primero poner la conexión en paralelo y después ponemos los contactos. Ahora, ¿dónde se encuentran los contactos? Justamente en esta pestaña. En esta pestaña tengo los contactos y vean, me dice que hay contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados y contactos que se activan con flancos. Esos también los vamos a ver más adelante. Bueno, por lo pronto voy a poner los contactos que necesito. Necesito un contacto para el arranque, lo voy a poner aquí. Y vean que aquí me da chance de seleccionar cuál es la variable que quiero. En este caso, arranque. Necesito hacerle un latch. Ya lo había puesto. ¿Con qué? Con la luz, que va a ser mi variable de salida. Y necesito agregar un contacto normalmente cerrado que me va a generar la función de paro. Eso debe de activarme una salida. ¿Dónde están las salidas? Las salidas las encuentro aquí, como coils o bobinas. Y vean que puedo tener, voy a tomar estas, que son las variables de mi sistema que realmente se encienden o se apagan, y después vamos a ver estas opciones que vienen aquí, pero hoy vamos a trabajar con las más sencillas, que son las variables que tengo sin ninguna letra dentro. Entonces esa variable la vamos a poner justamente a la salida y le voy a dar el nombre. Entonces lo que vamos a encender aquí va a ser la luz. Ahí está mi primer renglón de programación. El segundo renglón de programación son simplemente contactos en serie. Entonces voy a poner primero el que habíamos definido como el sensor. Luego voy a poner el contacto PB1. Luego voy a poner el contacto PB2. Aquí está, contacto PB2. Y por último dijimos que también agregamos el contacto de la luz. Y ahora sí, si le agrego la salida, de nuevo me voy a coils. Y aquí puedo poner mi variable de salida, que dijimos que era el motor. Ya está. Muy bien, ahora ya podemos hacer la simulación rápidamente, nada más para terminar de poner las características. Vean que en las otras pestañitas tengo funciones de matemáticas, es decir, puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Más adelante las vamos a revisar. También puedo hacer funciones lógicas de comparación, mayor que, menor que, diferente, igual. Y esta parte que lo vamos a utilizar mucho, que es cómo trabajamos con temporizadores y contadores. Más adelante, conforme vayamos avanzando en el tema, vamos a ver estos detalles. Ahora vamos a pasar a la simulación. De hecho, esto ya está corriendo. Entonces, dijimos que para que el sistema arranque, lo que tiene que hacer el operador es prender justamente el botón de arranque. Vean que aquí yo puedo cambiar el estado de cada una de las variables a arranque, paro, sensor, PB1 y PB2. Todos están apagados. Mi tarea para realizar la simulación es simular cada una de las entradas que hay al PLC. Es decir, yo le tengo que definir cuál es el valor que hay en cada una de esas entradas, y automáticamente él me va a calcular cómo se van a comportar mis salidas que se encuentran aquí. Aunque también las podría modificar en principio, la idea es que estas no las tocamos, solamente debemos de tocar los que son las entradas. Entonces, arranco presionando A. Vean que lo primero que pasó es que se encendió la luz. Aquí podemos verlo también en el diagrama. Y aunque yo quite el dedo del botón de arranque, es decir, lo mando a apagar, el sistema se quedó encendido, ¿cierto? No hay manera de que esto funcione. Ahora, si pongo la pieza en su posición, entonces eso equivale a poner la variable s igual a 1. Por supuesto, todavía no enciende el motor porque no se cumple que el operador ponga las manos en una posición segura. Eso lo hacemos activando PB1 y PB2. En ese momento el sistema empieza a funcionar. Entonces, cuando el usuario termina de hacer la operación, quita las manos de PB1, con eso automáticamente se apaga el motor, PB2, y luego quita la pieza. Ahora,
pone la siguiente pieza, de nuevo sensor, PB1, PB2 y funciona el motor. Si por alguna razón el motor está funcionando y alguien presiona paro, todo se debe de apagar. Presiono paro, todo se apaga, aunque quite la señal de paro, el sistema queda apagado. ¿De acuerdo? Entonces supongamos que se movió ahora ya el operador, por supuesto va a quitar las manos de PB1 y PB2, fue a ver qué es lo que pasó, retiró la pieza y comienza el proceso otra vez. Le doy arranque, quito el arranque porque es simplemente un botonazo, pongo PB1, PB2, el sensor y el sistema funciona. Y con eso puedo demostrar que el sistema ya está funcionando. Si quieren, ustedes pueden guardar su simulación. Para guardar la simulación lo que hay que hacer es loguearse. Hay que crear su propia cuenta. Aquí está, yo ya creo que ya lo tenía. Una vez que crean la cuenta, entonces ya podemos empezar. Vieron, me borró mi programación, pero primero se loguean, luego hacen su programación y aquí en la función hay un save. Y cuando le dan save, lo que hace es que genera este código. Este código es el que ustedes van a guardar en su biblioteca, en una hoja de datos. Y después simplemente le vamos a dar esa misma hoja y me va a cargar la programación que ya haya tenido. Ok, bueno, con eso terminamos nuestro primer ejercicio de programación.